Vamos a las estructuras de control, iterativa o repetitiva. Las sentencias de iteración o ciclos son estructuras de control que repiten la ejecución de un grupo de instrucciones. Básicamente una sentencia de iteración es una estructura de control condicional, ya que dentro de la misma se repite la ejecución de una o más instrucciones mientras que una condición específica se cumple. Dentro de una iterativa tenemos, sí, la condicional, un control condicional, porque preguntamos por esa preguntita, ¿no? Si cada vez que se hace verdadero, entonces hacemos un trabajo repetitivo. Muchas veces tenemos que repetir un número definido o indefinido de veces un grupo de instrucciones, por lo que en estos casos utilizamos este tipo de sentencias. En C++ los ciclos o bucles se construyen por medio de las sentencias for, while y do while. Son los tres que vamos a conocer acá, que vamos a llegar a utilizar acá en C++. La sentencia for es útil para los casos en donde se conoce de antemano el número de veces que una o más sentencias han de repetirse. El for siempre lo han debido utilizar ustedes para manejar vectores, ¿no? Vectores o matrices, es más cómodo su manejo, su manipulación de esas estructuras. Con un while se hace un poquito más larguito el código, pero de igual forma funciona. Pero con un for es más cómodo recorrer todo ese tema de arrays. Lo amarillo es un contador, es una variable numérica, un contador. El final, lo de verdecito, es la condición que se evalúa para finalizar el ciclo. Puede ser independiente del contador, es un poquito especial esta estructura. El incremento es el valor que se suma o resta al contador, y el incremento se suma o resta al contador, y en el final puede ir una condición similar a los de los while, o sea que puede ir mayor o igual o menor o mayor. Es interesante, no es como otro for de otro lenguaje de programación como Delphi, ¿no? Es decir, desde tanto hasta tanto y está ahí nomás recorte o decremento. Pero aquí puedes manipular ese final, esa condición, adecuarla. Si quieres un incremento o un decremento, depende de cómo lo quieras usar. Aquí hay un ejemplito, como sería así en código for, y siempre cuando ustedes lo usen, aquí adelante va a ir el tipo de dato. Aquí está tu contador y adelante del contador va el tipo de dato a la izquierda, y aquí el valor en donde debe inicializar ese valor. Y aquí ya tengo una condición, ¿no? Y menor igual o igual a 10 y más. Y adentro 10 mundos, imprime. Esto indica que el contador i inicia desde 1 y continuará iterando mientras i sea menor o igual a 10. En este caso llegará hasta 10. I++ realiza la sumatoria por unidad, lo que hace que el for y el contador se sumen, repitiendo 10 veces mundo en pantalla. Sentencia while. Por otro lado, la sentencia while es útil en aquellos casos en donde no se conoce de antemano el número de veces que una o más sentencias se tienen que repetir. Por experiencia el while lo he usado donde no hay el caso de que sea seguro que yo voy a hacerlo de manera continua mis iteraciones. Puede haber que en algún momento haya un quiebre o algún cambio de valor que pueda afectar a mi contador por ahí. Entonces para ese caso yo uso más el while. El for yo sé que va a ser fijo el recorrido, no va a haber ningún cambio, entonces con toda confianza llegamos a usar los for. Entonces while lo usas cuando necesitas hacer cambios, ¿no? Incluso para las búsquedas, que alguno pensará que cuando haces la búsqueda en un vector por ahí, buscando un elemento, una vez que lo encuentras, ¿cómo lo paras, digamos? Entonces con un while podrías pararlo. Con el for a veces el alumno terminará recorriendo todo el vector, pero hay sentencias que te pueden ayudar a terminar un proceso de manera inmediata. He visto más que todo que las personas, cuando están iniciando un poco con esta lógica de usar ciclos o while, llegan a utilizar el while porque a veces no pueden detener al bucle, no saben cómo parar un for, entonces llegan a utilizar un while. Es cómodo, ¿no? Pero ya vamos a ver cómo detener de golpe a un for. Int contador igual a 0, ahí tenemos una inicialización de un contador, y ahí lo mismo que hacía el for anteriormente va a ser lo mismo, pero un poquito más de línea, ¿no? Porque aquí necesitamos controlar ese contador. El contador del while se nos puede escapar. El for es automático y no hay problema con él. El contador indica que hasta que este llegue al total de 10, entonces se detendrá y ya no se realizará el código contenido dentro de la sentencia while. De lo contrario, mientras el contador sea menor o igual a 10, entonces el código contenido se ejecutará desplegando hasta 11 veces hola mundo en pantalla. En este caso sí, aquí en contadorcito empieza en 0, ¿no? Entonces va a ser 11 iteraciones, no empieza en 1. Vamos con la sentencia do while. Este es como un while pero de cabeza. Ejecuta una instrucción o un bloque de instrucciones una o más veces dependiendo del valor de la condición. Se ejecuta la instrucción o bloque de instrucciones y a continuación se evalúa la condición. Si la condición es cierta, se vuelve a ejecutar la instrucción o bloque de instrucciones, y si es falsa, pasa a ejecutarse la siguiente instrucción después del do while. Algo más. En la sección de la sentencia switch vimos que la sentencia break es utilizada con el propósito
propósito de forzar un salto dentro del bloque switch hacia el final del mismo. Eso es lo que hacía el switch. Una vez que se encontraba con el switch, se iba directamente a la línea final de esa estructura, a la línea final, y del todo el switch terminaba. Una vez llegaba a encontrarse con el break, hacía un salto hasta el final de esa estructura. Y claro, como lo teníamos dentro de un while, esto volvía a repetirse, ¿no? Entonces el break hace eso. Una estructura lo rompe y se va directamente a la última línea de esa estructura. Volveremos a ver el uso de break, salvo que en esta ocasión la usaremos junto con las sentencias for y la sentencia while. Es poderoso este break si saben combinarlo. La sentencia break se usa para forzar un salto hacia el final de un ciclo controlado por for o por while. Quiere decir que si yo tengo este for y yo deseo terminar, fíjense aquí hay un contador, ¿no? Desde 0 hasta 10 para imprimir 10 valores, perdón. Y en algún momento ese contador va a ser igual a 5. En el momento que sea igual a 5, yo aquí tengo una instrucción break. ¿Qué va a hacerle cuando encuentre la instrucción break? Automáticamente cuando llegue al break no va a hacer lo que hay más abajo. Si hay más instrucciones aquí abajito no lo va a hacer. Directamente se va a saltar a la última, aquí, a la última instrucción y se va a salir del for. Se sale. No vuelve a iterar de nuevo siquiera. Por más que se haya quedado a la mitad del contador, cuando hacemos un break, lo bota de toda la estructura y termina por fuera. Fuera y ya ahí terminamos forzadamente una estructura repetitiva. Sea un for, sea un while, se va a salir inmediatamente de todo ese for, haciendo que terminen las iteraciones. Es muy útil para ese tema de querer parar los for. Muchas veces algunos no sabían cómo parar eso y usaban un while para intentar hacer eso. Pero con un break lo puedes hacer, parar de golpe una estructura for. Bien, hasta aquí hemos visto todo lo que es esta parte de las sentencias break y todo el tema, las estructuras iterativas.